Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video de su canal de YouTube, El Tarot de Andy. Yo soy Andy y en este video vamos a hablar sobre cómo debemos leer una carta positiva en una posición negativa o una carta negativa en una posición positiva. Acompáñenme. Recuerda que si es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de abajo, actives la campanita y le des me gusta a este video si es que lo has disfrutado. Esta es una pregunta que mis alumnos me hacen mucho y es cómo interpretar estas cartas que son cartas malas en lugares que son buenos o todo lo contrario. A veces nos sale una carta muy buena, pero en una posición que representa la desventaja, la adversidad o el problema. Esto es muy interesante y realmente es un reto cuando nos aparece algo por el estilo. Yo quiero, antes de comenzar a dar algunos ejemplos, hacer una precisión muy importante. Y es, no existen cartas malas ni buenas. Y lo repito, no existen cartas malas ni buenas. Entonces sí, Andy, puedes terminar el video aquí mismo, pausarlo e irte a tomar algo porque se acaba de caer la pregunta de tu video. Pero lo cierto es que sí que hay unas cartas que aparentan mayor luz y otras que tienen mayor sombra. Entonces no podemos decir que, por ejemplo, la carta de la Torre es una carta súper positiva, buena, llena de alegría y de luz, porque ese no es el arquetipo de la Torre. Entonces, lo que sí vemos y lo que yo llamo siempre luces y sombras están presentes en todas las cartas. Lo que pasa es que hay mayor dificultad a veces para identificar la sombra en una carta tan positiva como por ejemplo el Sol, o identificar la luz en una carta que llaman negativa, como por ejemplo la Torre. Entendiendo entonces que todas las cartas tienen lados oscuros y lados luminosos, positivos o negativos si lo quieren llamar de esa manera, existen en las tiradas normalmente posiciones que nos dicen cuáles son las ventajas o las desventajas, cuáles son los factores a favor o factores en contra, cuáles son los aspectos positivos o negativos de X, Y situación o persona. Aquí, en estas posiciones determinadas de una lectura, es cuando nos enfrentamos a este dilema. ¿Qué hacer si nos sale una carta que llamamos mala en una posición buena o lo contrario? Voy a darles aquí algunos ejemplos simplemente para que ustedes se den cuenta que todas las cartas las podemos leer en cualquier posición y que no debemos asustarnos ni preocuparnos en caso de que nos pase algo por el estilo. Les he traído acá tres cartas que supuestamente son malas y son la Muerte, el Diablo y la Torre. Son cartas que uno mira y en una lectura suele asustarse, no quiere que le salgan, hay miedo acompañando a estas cartas, pero vamos a ver cuál sería la luz, cómo podríamos leer la Muerte, el Diablo o la Torre a modo de ventaja, o cómo le podemos ver un buen consejo a estas cartas. Comencemos por ejemplo con la Muerte. La Muerte sería como carta positiva o en una posición de ventajas, que estás logrando una transformación profunda de la situación, que eres capaz de soltar, de dejar atrás, que estás renovándote. Aquí, como el ave fénix que tiene que morir para renacer en una nueva ave, así también la carta de la Muerte me dice que estás logrando esta gran transformación, que lo que ya no sirve lo dejaste atrás y estás dispuesto a abrazar una nueva etapa. Además, recuerda que la Muerte nos habla de la cosecha también, es la gran segadora y por lo tanto es un tiempo de recoger lo que has sembrado. Si se dan cuenta que en ese aspecto la Muerte es bien positiva, vamos ahora con la Torre, una carta que a mí particularmente me daba mucho miedo cuando salía, cuando todavía no había estudiado el tarot. La Torre como positivo. Ustedes dirán, Andy, pero es una carta de crisis, es terrible, la gente está cayendo, la torre está en llamas. Pues bueno,
Te quiero contar que la torre es una carta muy positiva cuando las cosas que estamos haciendo no funcionan y tenemos que derrumbarlas. La torre, para mí, cuando le veo la luz, siempre viene acompañada de la palabra resiliencia. La resiliencia es un término que desde la psicología nos dice que no solo las personas son capaces de superar una etapa, sino además aprender de ella. Entonces, las personas que se cayeron en esta carta de la torre, cuando tengan que volver a construir una nueva, seguramente la harán con mejores materiales, en un lugar mejor o donde no haya estas tormentas eléctricas que muestra la carta de la torre. Es aprender de la dificultad, es traer luz a lo que está oculto. Y eso puede favorecernos en muchos sentidos. Ahora, vamos a verle la luz a la carta de la oscuridad, el diablo. El diablo tiene muchas cosas muy positivas. El diablo, por ejemplo, en una posición de ventaja nos muestra que tienes gran astucia, inteligencia, capacidad analítica y crítica, que no te dejas engañar, que eres tú quien logra mover los hilos para hacer las cosas a tu favor. El diablo además es una carta excelente para el dinero y el sexo. Entonces son cualidades muy buenas que a veces en algunas lecturas estaríamos buscando. El diablo se trata de abrazar la propia sombra, y una persona que logre hacer eso realmente conoce cuáles son sus debilidades y no cae allí. Así se podría leer la carta del diablo en una posición positiva o de ventaja. Ahora, les he traído también la contraparte, y son 3 cartas que supuestamente son muy buenas. ¿Y cómo la podemos leer en una situación de desventaja, de dificultad o de advertencia? Tenemos la carta de la estrella, una carta con muy buena fama, el mundo, donde todo el mundo quiere que le salga esta carta, y también la carta del sol, que yo siempre le digo es quizás la carta más positiva y más alegre del tarot. Comencemos con la carta de la estrella, una carta que suele referirse a la esperanza. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esa esperanza se va muy allá? ¿Qué pasa cuando te la pasas esperando, aguardando, soñando en este mundo de las ilusiones y no logras traer y concretar las cosas? La estrella en una posición de desventaja me muestra que estás con la mente por las nubes y no logras traer lo que necesitas. Es una persona que puede pasar de confiar, que puede ser demasiado inocente frente a una situación, presa del engaño, presa de la traición. La estrella en posición negativa también me puede mostrar que estás perdiendo tu guía, tu luz, te dejas llevar por cualquier estrella que aparezca en tu camino. Son personas que se dejan llevar fácilmente por otras supuestas influencias que encuentran, artistas, cantantes, youtubers, y entonces dejan de ser ellos mismos simplemente para seguir a alguien más. Ahora hablemos de la carta del sol. El sol es una de esas cartas que uno diría, bueno, pero es solo alegría e iluminación. Bueno, ¿qué pasa cuando esa iluminación es demasiado amplia? ¿Qué pasa cuando estás un día en la playa y te quedas bajo el sol durante muchas horas? Pues ese sol te termina quemando y chamuscando la piel. Así de alguna manera podemos ver la carta del sol. Es una intensidad tan grande que cuando nos vamos a ver nos ha dejado ciegos. No podemos ver porque estamos tan confiados, tan seguros de que todo va a salir bien, que luego terminan pasando las cosas y no sabemos en qué momento ocurrió. La carta del sol también me podría hablar de un ego demasiado elevado, como una persona que es de signo Leo, muy mal aspectada y en sus días de egocentrismo elevado. Así, un poco, el sol en posición de desventaja podría mostrar a una persona con una avaricia, con mucho deseo de control, de prestigio, de fama, y que se puede llevar por delante a otras personas. Llegamos entonces al final con la carta del mundo. El mundo es una carta que normalmente habla de ciclos completos, de dicha y de plenitud. Sin embargo, el mundo en posición de desventaja o de adversidad podría ser que no logras dar el cierre que necesitas a las cosas. Es como un final incompleto, un final que no te da la felicidad que estabas buscando. O una persona que simplemente se rinde, quiere dejar todo tirado y no continuar.
Yo, por ejemplo, tuve un mundo en una posición de desventaja cuando intenté practicar artes marciales en mi juventud. Yo simplemente iba a una clase, terminaba muerto y no podía continuar. Y simplemente lo dejaba. Y esto fue un hábito que se comenzó a repetir en distintas otras cosas. Me pasó, por ejemplo, con la guitarra también, que la dejé al poco tiempo de iniciarla. Entonces, el mundo me podría hablar de una persona inconstante. Me podría hablar de algo que se está terminando y no debería terminarse. Y me podría hablar también de un estado de excesiva confianza. Creo que todo va a salir, dejo todo a las manos del cosmos y no hago nada para que se cumpla. Como decía mi mamá, adiós orando, pero con el mazo dando. Espero que estos ejemplos les hayan servido para ver otra perspectiva diferente de las cartas, que puedan ustedes identificar los aspectos positivos y negativos, las luces y las sombras de cada uno de los 78 arcanos del tarot. Si tienen cualquier pregunta de este tema, les agradezco que me lo dejen en los comentarios y yo estaré encantado de responderles. Que tengan una semana maravillosa, ahí sí, llena de luz, y que los arcanos estén de su lado. ¡Chao, chao!